¿cómo se llama el ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta serie de entrevistas, de charlas con los distintos candidatos y candidatas al Poder Judicial que irán a elección el próximo 1 de junio? Hemos platicado con ustedes con diferentes aristas, desde diferentes jerarquías, desde aquellos y aquellas que aspiran a los juzgados, también por supuesto a magistraturas, y vamos a seguir ahora con el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese marco hacemos precisamente contacto y le agradecemos que tome nuestra llamada a la magistrada Estela Fuentes Jiménez. Ella es presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia. Magistrada, un verdadero placer recibirla. Gracias por acompañarnos. Al contrario, Jesús, para mí es un privilegio estar platicando contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Pues la primera pregunta ya la audiencia se la sabe, pero ahí le va. ¿Por qué? ¿Por qué la doctora Estela Fuentes decide involucrarse en este periplo? ¿Por qué decide participar en esta elección para la Suprema Corte de Justicia? Mira, Jesús, el principal motivo por el que yo decidí contender para ocupar un sitial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es primordialmente poner a disposición de toda la ciudadanía, de todo el pueblo, pues esta experiencia que yo he adquirido a lo largo de 43 años en el servicio público y 33 años como juzgadora. He sido juez penal por 19 años, he sido juez de adolescentes durante ese inter también, y los últimos 13 años de mi vida profesional me he desempeñado como juez, como juzgadora en materia administrativa. Entonces, bueno, pues mi compromiso con la ciudadanía, mi compromiso con la administración de justicia, con las mejores causas de nuestro país, pues desde luego no es a partir de que nace esta reforma constitucional ahora en septiembre del año pasado. Mi compromiso con la administración de justicia y con las mejores causas de nuestro país, pues es hace 33 años que yo recibo por primera ocasión mi nombramiento como juez penal de primera instancia, y a partir de entonces todos los días invariablemente trabajo con ese objetivo: impartir justicia en la medida que a mí me corresponde. Ese es el principal motivo por el que yo quiero llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya con la experiencia que nos comparte, doctora, ¿qué se necesita cambiar? ¿Qué necesita modificar precisamente para que el ciudadano y la ciudadana sientan más cercana a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación? Mira, sabemos, desde luego sabemos que desde 1917 en la Constitución, que inclusive nos sigue rigiendo a la fecha, pues ha habido una serie de reformas inclusive a la Administración de Justicia. Sin embargo, pues han existido diferentes desafíos, muchos desafíos, como son poca opacidad, poca transparencia, procedimientos lentos, impunidad, nepotismo, corrupción, falta de sensibilidad en los juzgadores y desde luego una gran lejanía de la justicia con la ciudadanía. Entonces, esta nueva integración de juzgadores al Poder Judicial, desde luego, debemos de trabajar arduamente pues para subsanar toda esta serie de irregularidades, pero lo que a mí me parece que es de primordial importancia, pues es acercar a la ciudadanía, a la justicia a la ciudadanía, a partir de que, pues, primordialmente yo estoy dentro de mis propuestas, pues está una justicia cercana a la gente, la justicia itinerante, que a mí me parece de vital importancia. ¿Por qué? Porque ahora que yo he realizado el recorrido territorial a través de estas campañas, pues me he dado cuenta que hay muchísimas poblaciones que están demasiado alejadas de las grandes ciudades donde están los tribunales, y que entonces la gente, para presentar una demanda, una queja,
una promoción, un documento a las autoridades, pues a veces tienen que caminar o tienen que ocupar un día a día y medio en llegar a las grandes ciudades. Entonces, creo que ese punto es muy importante que lo tomemos en consideración los juzgadores, que acerquemos la justicia a esas grandes poblaciones, a esas poblaciones, para que podamos hablar efectivamente de una justicia social. Y bueno, ¿a través de qué? Pues a través de fortalecer las defensorías públicas. Y otro punto que me parece pues bastante importante es desarrollar el tema de la digitalización, de la sistematización. ¿Por qué? Pues porque esto también ayudaría muchísimo a estas comunidades que te estoy haciendo mención, Jesús, porque, bueno, tampoco ya no tendrían por qué trasladarse, a lo mejor ellos entrarían a una página de internet y estarían viendo cómo van sus procesos, qué acuerdo les recayó a sus promociones, etcétera. Otro punto que me parece importante es resolver con perspectiva de género y derechos humanos. Otro punto importante es que todas las resoluciones que dictemos los juzgadores pues sean que sean de lenguaje, con lenguaje cotidiano. ¿Por qué? Pues pareciera ser que las resoluciones que dictamos los juzgadores, pues nada más las debemos de entender los juzgadores, los operadores jurídicos, los abogados, los postulantes, los litigantes. No, creo que es muy importante, si vamos a acercar la justicia a la ciudadanía, pues que toda la ciudadanía, que el ciudadano de a pie, cuando lea una resolución de los jueces, sepa qué es lo que tenemos, qué es lo que dijimos nosotros en esas resoluciones, que las sentencias sean de lectura fácil, promover desde luego una cultura de respeto, sensibilidad dentro del sistema judicial. Y un punto también que me parece muy importante, pues es la sensibilidad de los juzgadores. Creo que eso lo hemos perdido. Tú recordarás, Jesús, que hay una estadística del INEGI donde se advierte que más del 65% de la población perdió la confianza en los órganos jurisdiccionales y desde luego en los juzgadores. ¿Qué es lo que nos toca hacer a estos juzgadores que vamos a integrar este nuevo poder judicial? Pues que trabajemos precisamente para recuperar esa confianza que la gente tenía en los juzgadores. Yo me acuerdo que cuando yo inicié hace muchísimos años, hace 33 años, en la administración de justicia, la gente le tenía respeto no solamente a las autoridades administrativas, a los jueces, en mayor medida a los jueces, a los magistrados, y veo tristemente que en la actualidad pues se ha perdido todo eso. Entonces, bueno, de estas son algunas de las prioridades de la suscrita, si es que este ejercicio democrático del 1 de junio me favorece, Jesús. ¿En qué momento se fue perdiendo este camino, doctora Fuentes? Porque, como usted bien lo señala, era un asunto donde hay que acercar a la gente a la justicia, hay que buscar diferentes maneras de que la gente se sienta representada. Pero, ¿en qué momento se fue perdiendo? O sea, ¿en qué instante siente usted que se quebró literalmente la relación que nos llevó a tener una reforma literal, ¿no? Para cambiarlo todo. Claro, pues te quiero decir que, mira, principalmente porque, mira, si la ciudadanía quería platicar con los jueces, con los magistrados y con los ministros menos, estaban encerrados en sus cubículos y entonces, bueno, pues definitivamente era muy complicado que se pudiera acceder a platicar con ellos. Entonces, y luego te quiero comentar que pues estas voces que te estoy diciendo, donde su principal queja era este alejamiento de la justicia con la ciudadanía, que no atendían las grandes causas, que no atendían las necesidades de la población, etcétera, pues no, son voces que pues se dejaron de escuchar primordialmente por el Poder Judicial de la Federación. Entonces, bueno, esto también ya se venía arrastrando de hace ya varios años, pero cuando se cristaliza
este clamor de la sociedad, pues fue en junio del año pasado, en las urnas de junio del año pasado, cuando ya la gente lo principal que pedía era una transformación al Poder Judicial. Y bueno, pues eso fue lo que dio pauta a esta gran reforma que desde luego la retoma nuestra presidenta de la República. ¿Cómo ha sido este proceso para la doctora Estela Fuentes? Me refiero a salir a los medios, a salir con la gente. A final de cuentas es algo inédito, es algo nuevo para todos, incluyendo los medios de comunicación, para el propio ciudadano, con todo el tema de las boletas y demás. ¿Cómo ha sido esta experiencia para usted, doctora? De Jesús, que a principio, pues yo lo veía medio complicado, es un proceso desde luego inédito. Los juzgadores no somos políticos, por lo menos yo me he dedicado 33 años a ser juzgadora, yo no sabía llevar a cabo estas campañas que tienen tintes políticos. Sin embargo, eh, de lo que sí te puedo decir es que a mí me da gran satisfacción pues tener esa cercanía con la gente. Ya creo que la habíamos perdido ahora que hago trabajo de territorio y que puedo ver de muy cerca las necesidades de la población, de ver dónde necesitamos poner los puntos en las IES, pues desde luego es muy importante para que podamos empezar a trabajar en esta nueva integración al Poder Judicial. Y bueno, yo te quiero comentar que cuando yo fui juez penal de primera instancia y desde luego juez de adolescentes, pues tenía yo más acercamiento con la ciudadanía. Yo fui juez de adolescentes y penal en el Poder Judicial del Estado de México. Y bueno, cuando llevamos a cabo diligencias, inspecciones judiciales, cuando íbamos con los adolescentes a ver dónde vivían, cuál era su residencia, qué era lo que estaba pasando en su residencia, porque trabajábamos pues muchísimo con el equipo multidisciplinario, pues a mí me daba la oportunidad de conocer todas esas necesidades. Llego aquí a la Ciudad de México a trabajar la justicia administrativa y bueno, es una justicia, no obstante, de escritorio, pues muy cercana a la gente porque pues resolvemos definitivamente muchísimos problemas cotidianos de la mayoría de la población, de los habitantes de la Ciudad de México, porque pues resolvemos todas las controversias que se dan entre los actos de autoridad de la administración pública de la Ciudad de México que afectan, que agravian la esfera jurídica de los habitantes de la Ciudad de México. Entonces, bueno, te da la oportunidad también de conocer si no en el territorio, sí con la gente que viene al tribunal a querer platicar con nosotros los juzgadores. Y te quiero comentar, Jesús, que afortunadamente durante toda mi trayectoria profesional, pues a mí yo he tenido la satisfacción de siempre trabajar de puertas abiertas. Yo recibo a toda la gente que quiere hablar conmigo y no de ahorita, de hace 33 años lo he trabajado de esta misma forma. Entonces, esto para mí, pues realmente no es nuevo, la cercanía de la justicia con la sociedad, con la ciudadanía, con el pueblo. Hace un momento nos decía, doctora, yo me he dedicado a la impartición como tal de justicia. Usted corríjame en el término si es necesario, por favor. No me he metido al tema político como tal, pero mucho se ha discutido a últimas fechas, sobre todo esa necesidad de, sin una política partidista, una política ideológica en la implementación de la propia Suprema Corte de Justicia. ¿Usted está de acuerdo con ello o considera que no, que debe ser completamente el aspecto, no sé si llamarlo objetivo como tal, pero sí un asunto que se escape de cualquier ideología política al momento de decidir, de discutir, de analizar desde el máximo tribunal? Mira, yo te hablo desde el punto de vista de mi experiencia. Yo tengo perfectamente claro y definido que todas las instituciones y todos los poderes tenemos nuestras funciones perfectamente definidas, que el poder judicial es un contrapeso de los otros poderes, eso también lo tengo perfectamente definido. Sin embargo,
pues desde luego, eso no quiere decir que haya un enfrentamiento, que haya un choque. Mira, el que todas las instituciones estemos abiertas a un diálogo, que estemos abiertas a un trabajo coordinado, a una relación interinstitucional, pues desde luego eso nos lleva a un buen puerto, porque quiero comentarte, Jesús, que todos sabemos, tú y toda la gente que nos dedicamos a esto, que todas las instituciones, llámese poder ejecutivo, legislativo, judicial, organismos autónomos, etcétera, organismos, todos, Jesús, tenemos, todas las instituciones tienen un fin primordial. ¿Cuál es ese fin? Pues el bienestar de la ciudadanía en el marco de sus diferentes competencias, de nuestras diferentes competencias. Entonces, ¿por qué debe de haber un choque? ¿Por qué debe de haber un enfrentamiento? Creo que si todas las instituciones tenemos un mismo fin, pues debemos de estar abiertas al diálogo, a la coordinación, a la relación interinstitucional. Y eso a mí me lo ha enseñado mi experiencia profesional a lo largo de 33 años y tú puedes checar ahora que todo lo podemos ver en el Internet, en las páginas del Internet. Jamás he tenido ningún problema y esa ha sido mi visión a partir de que yo he sido juzgadora. No he tenido ningún contratiempo, al contrario, creo que las resoluciones que yo he tomado y que he dado nunca han tenido ningún problema y tengo la satisfacción que las últimas adscripciones que yo tuve como juez penal hace 13 años, que fue las últimas adscripciones que yo tuve en el Poder Judicial del Estado de México, pues estuve conociendo de todos los asuntos más importantes del Estado de México y así me lo hizo saber el presidente y el Consejo de la Judicatura en aquel entonces. Estela, por tu experiencia tienes que ir a conocer estos asuntos para resolverlos. Mientras iba a iniciar un proceso para elegir un gobernador en el Estado de México. Entonces, pues creo que esta experiencia y esto que yo he trabajado a lo largo de tantos años, pues me ha dado esa satisfacción, Jesús. Hay que combatir ese formalismo judicial, doctora, y también le agregaría otra pregunta. ¿Cómo, si es que se puede, desde la Suprema Corte de Justicia, influir para otra visión de la justicia desde las propias universidades? Desde luego, Jesús, yo creo que en las propias universidades puedo decirte que a lo mejor no todos los alumnos se van a dedicar al derecho, pero finalmente incide en la vida política, social, cultural. El derecho incide en todo, en todos estos aspectos. Entonces creo que es muy importante que se impartan materias para toda la gente universitaria y que tengamos finalmente, Jesús, pues el criterio, el pensamiento de lo que es la justicia social, porque finalmente pues incide en toda la población. En este punto, doctora Estela Fuentes, ¿cuál es el mayor reto que usted ve de aquí en adelante? O sea, ¿cuál es el mayor reto que usted ve para poder lograr lo que ya nos estaba comentando? El de itinerante, la confianza en la ciudadanía, pero ya desde el punto de vista del reto, del obstáculo. ¿Ve usted algunos? ¿No ve usted algunos? ¿Considera que sí se deben subsanar? ¿Cuál sería? Ya, como todas las transformaciones, como todos los cambios en cualquier circunstancia, pues desde luego existen ventanas de oportunidad que se van a ir subsanando conforme el desarrollo de esta gran transformación. Y te quiero poner nada más de ejemplo la reforma al poder, la reforma al sistema de justicia penal, al sistema acusatorio
que se implementó en 2008 y que después se fue replicando en todos los estados de la República. Han pasado 15, 16 años y apenas estamos viendo los frutos de esa gran reforma. Lo mismo aconteció con la justicia para adolescentes también, que se implementó en 2011 y estamos viendo los frutos en la actualidad. Tenemos 4 años con la reforma a la justicia laboral y entonces, bueno, ahí vamos caminando. Entonces yo creo que debemos darle un voto de confianza a esta gran reforma constitucional. Yo estoy segura que vamos por el camino correcto, que si vamos a trabajar hombro a hombro con todos los juzgadores que vamos a integrar este nuevo poder judicial, pues desde luego vamos a llegar a buen puerto. Y bueno, una de las situaciones que considero de vital importancia es que trabajemos pero fuertemente en contra del combate a la corrupción y la impunidad, etcétera. Yo creo que un Estado democrático pues se debe de fundar forzosamente en dos ejes principales, que es el combate a la corrupción y la transparencia. Entonces creo que esos puntos son primordiales para que todos los juzgadores empecemos a trabajar de manera constante y eficiente sobre estos ejes rectores, Jesús. Finalmente, doctora, ¿cuál es la boleta y cuál es el número? Ay, soy Estela Fuentes Jiménez, soy la número 10 en la boleta morada. Doctora, de verdad un placer platicar con usted y mucho éxito. Al contrario, Jesús, muchísimas gracias. Me encantó platicar contigo y bueno, cuando gustes, de igual manera lo haré.